quiero indicarles que hoy, día 15, se va a llevar a cabo la clausura del ciclo sobre Carmen de Burgos. Para los que hayan podido estar en otras conferencias y los que no hayan estado, decirles que el 14 del mes pasado Concha Núñez inauguró estas jornadas. Estuvieron presentes representantes del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid, y el Ateneo ha querido llevar a cabo una exposición que pueden ustedes ver en la parte del salón de actos, en la zona denominada Galería de Retratos. Si alguien quiere, después de esta intervención, ver las numerosas publicaciones que se guardan en nuestra magnífica biblioteca de 600.000 ejemplares, y que, como de tantos otros ilustres ateneístas, guarda todas sus referencias bibliográficas. Y también han tenido lugar exposiciones como la de Roberto Cermeño, que hoy nos acompaña, y para el cierre hay destacados ateneístas y personalidades del mundo almeriense vinculados a Carmen de Burgos. Yo simplemente quiero hacer esta pequeña entradilla y dar la palabra a quien va a referir las presentaciones y a llevar el hilo conductor de la mesa redonda que hoy celebramos, que es Pepe González, también ateneísta, y que él ya desde este momento se va a encargar de dirigir la sesión. Cuando quieras, Pepe. Bueno, Ana la modera, pero inicias tú, y luego ya otra ilustre ateneísta, Ana Vega Toscano, se va a encargar de dar los tiempos correspondientes a cada uno de los participantes. Cuando quieras, Pepe, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Daniel, y es un placer estar esta tarde aquí con todos ustedes para esta tercera sesión de homenaje a Colombín desde la mirada de Almería y desde la mirada de almerienses. Les voy a presentar a los intervinientes, que somos 5, 4 almerienses de genotipo y un almeriense de fenotipo. El almeriense de fenotipo es Javier López Iglesias, que además será el primero en intervenir. Y digo esto porque los puentes de Javier con Almería son varios. Durante la época de los 90 tuvimos el placer de realizar una serie de cursos de la Universidad Complutense de Madrid en la sede de Almería, y allí pudo disfrutar y asombrarse con los paisajes del Cabo de Gata. Luego él ha tenido una relación muy estrecha con José Ángel Valente, que claro, es el gran referente del almeriense de adopción. Y como José Ángel Valente, es un poeta inmenso. Ya va por el 5º poemario y tiene muy a las puertas su 6º poemario. Pero es que además de eso, Javier López Iglesias es doctor en Ciencias de la Información, doctor en Filosofía y Letras, ha sido director de la revista más importante de la sanidad española, como es la revista Jano, de Medicina y de Humanidades, y actualmente es codirector de hoyesarte.com, que es la principal revista de arte en el ámbito nacional a nivel digital, y que si no han tenido la oportunidad de acercarse a ellos, les diría encarecidamente que lo hagan, porque disfrutarán con una revista de arte de primerísimo nivel. A continuación intervendrá Antonio Torres, que Antonio Torres, yo creo que para él, yo creo que el diccionario ha hecho para él 2 palabras clave: entusiasmo y vocación. Antonio era ya periodista antes de ser periodista, desde que siendo un niño hacía las crónicas deportivas de toda la provincia de Almería para distintos periódicos, siendo un niño. No les digo ninguna
cosa que no sea verdad. Siendo un niño ya era periodista, pero luego, incluso siendo estudiante de bachillerato en el Instituto de Vera, pues ya entrevistaba a personajes como Jan Nicholson o María Schneider o Antonioni, y además fue el que les dio la noticia a ellos del derrocamiento de Salvador Allende y de la entrada desgraciadamente de Salvador Pinochet, y recogió las primeras manifestaciones de Antonioni y de Jack Nicholson, insisto, siendo solamente un estudiante de bachillerato de Vera. Hoy en día es director de Canal Sur en Almería, doctor también en Ciencias de la Información, ha publicado diversas obras de investigación periodística y, como digo, para él está hecha la palabra entusiasmo, que como saben muy bien significa la fuerza interior, ese Dios interior que llevamos dentro, el enteo de los griegos, y la vocación, porque la vocación es lo que distingue la profesión de los trabajos o de los oficios, y él es periodista por vocación. En tercer lugar intervendrá José Siles, que hará un análisis de la novela de La mal casada. De José Siles, pues yo tengo poco que decir, solamente mi admiración. Filólogo, catedrático de filología, profesor tanto en España como en el extranjero, autor de novela, de cuentos, de relato corto, de poesía y de libros didácticos en relación a la enseñanza de la lengua, algunos de ellos en combinación pues con su esposa Ana Martín Uriz. Él hará una disección de La mal casada. Y a mi derecha tengo a Domingo Leiva, que tiene cierto paralelismo pues con Carmen de Burgos. Quizás el paralelismo que yo le saco más importante es que él también, justo a mitad de su vida, se paró como Carmen de Burgos, como Colombín. Carmen lo hizo a los 33, 34 años, a la mitad de su vida. Domingo lo hizo a los 50, pero porque espera vivir más de 100. Y como Carmen hizo un viaje, pero un viaje interior. Hubo un momento en que él creyó que había que plantear una enmienda a la totalidad a esta realidad político-económica de la narcolepsia del consumo creciente y de la narración televisiva, y abandonó sus tareas en marketing y en publicidad y se dedicó a ser un creador desde el ámbito de la fotografía. Y ha creado un estilo que ya es conocido como el estilo Leiva o el realismo imposible, que como van a tener oportunidad de ver por las más que enrollarnos con lo que significa esa expresión, pues lo van a poder ver cuando vean su fotografía. Él hará un recorrido fotográfico por los caminos de Carmen de Burgos, que estos caminos pues serán los que me tocará a mí realizar, haciendo pues una breve planteamiento de lo que ha sido el mundar de Carmen de Burgos, es decir, la vida viajera y la obra y la literatura de viajes de Carmen de Burgos. Yo el único mérito que tengo es pues ser amigo de Daniel Pacheco y de Pepe Siles, que cuando impulsaron este proyecto de homenaje a Colombín, pues quisieron contar conmigo. Y mi aportación será esa. Cedo la palabra a Ana Vega Toscano, que actuará como moderadora. También Ana Vega Toscano tiene alguna que otra similitud como Colombín, porque es realmente una todoterreno. Ella es periodista, también una periodista de raza, pero es música, una pianista de grandísimo nivel.
musicóloga, es decir, investigadora de la música, historiadora del arte, y ha tenido una trayectoria muy interesante tanto en radio como en televisión, dirigiendo Radio Clásica de Radio 3, y una periodista de primerísimo nivel. Ella va a moderar esta sesión, así es que tuya es la palabra, Ana. Bueno, muchas gracias por la presentación tan amplia y acercarnos desde luego a la figura de Carmen de Burgos, pues está resultando muy interesante para todas las mujeres periodistas, creo yo, realmente, porque mirando en muchísimos distintos ámbitos se está recuperando su figura, que se nos hace en este sentido pues una figura de una energía y de una creatividad impresionante. Se están recuperando muchos estudios actualmente, además lo podemos comprobar casi en la prensa a diario, ahora que está llegando precisamente ese 150 aniversario. Y realmente de Colombín, o en realidad de Carmen de Burgos, se pueden decir tantísimas cosas y se la puede estudiar desde tantísimos puntos de vista que por eso resulta interesante tener una mesa redonda tan variada. Como periodista es cierto que el periodismo sirvió para la representación de la mujer de una manera diferente y que en el periodismo las mujeres empezaron a tener una presentación importante desde finales del 19. Desde ese momento en el que existen unas publicaciones pensadas específicamente para las mujeres, yo además como músico y musicóloga pues puedo recordar que en muchas de esas revistas que eran de moda, por ejemplo, aparecían como adendas, en cada una de ellas se regalaba por ejemplo una partitura. Y es que muchos aspectos como la moda, la crianza del hogar y de los niños, muchos otros aspectos distintos como la música, que era importante realmente para la educación femenina, o eso se imaginaban en el siglo XIX, luego sirvieron curiosamente para ser uno de los motores para la independencia de la mujer, que pudo tener así un trabajo con remuneración económica, es decir, tener la ansiada independencia económica que les daba un camino distinto. Y desde luego en este sentido siempre recordaba a Carmen de Burgos, que ya fue de esas periodistas profesionales pioneras, y eso es un aspecto muy importante a tener en cuenta de una mujer que además tuvo una trayectoria política interesante y de la que se pueden glosar tantas cosas. Vamos a empezar rápidamente porque como hay tanto que hablar sobre ella, pues temo que no nos vaya a dar tiempo, así es que vamos a dar ya la palabra, si te parece. Comenzamos precisamente glosando ese aspecto de periodista total, que es para o sobre lo que nos va a hablar Javier. Así que cuando quieras. Muy bien. Buenas tardes. Me van a disculpar la osadía de que esté aquí sentado y que me dirija a ustedes al estar rodeado de personas y además dentro de un ciclo de personas expertas en la figura que protagoniza esta tarde la sesión, porque yo soy un periodista que no soy ningún experto en Colombín. Sí es verdad que me la topé muy en el segundo año de la facultad, hurgando en las bibliotecas. Me llamaron la atención dos personas. Una es Sofía Casanova y otra es Carmen de Burgos. Sofía había nacido, gallega, que es curiosa además porque ella nació en Almeiras, una en Almeiras, la otra en Almería. Bueno, en Almeiras es una aldeíta de La Coruña y Carmen de Burgos nació en Alquilar, Almería. Ese juego de palabras es curioso. Nació estoy hablando de Sofía Casanova, nació en el 1861 y era poetisa, novelista, enfermera, que es con lo que se ganaba la vida, y periodista, que es con la que se ganó la vida la segunda parte de su... ¿Por qué me llamó la atención? Esta mujer, en diciembre del 17, solo unos días después del triunfo de la Revolución Rusa, entrevistó a Trotsky en San Petersburgo y fue la primera mujer por la que Trotsky se dejó entrevistar, por encima de la que estaba en la lista de espera, que para que se hagan una idea del peso de esta mujer en aquel momento, allí ella era la corresponsal de ABC en Varsovia, porque estaba casada con un medio diplomático de madre española y padre polaco.
detrás de ella, y eso creó una gran indignación, estaba la corresponsal del New York Times, y sin embargo esta mujer se le adelantó. Y Carmen de Burgos, ¿no? Carmen de Burgos, como saben mucho mejor que yo, nacida en Rodarquilar, nació en el 67, 6 años después de Casanova, y me fui topando con ella en distintas épocas. Pero incluso escribí un artículo en aquel momento en una revista que teníamos, que andaba por allí, una revista que distribuíamos, se editaba en Ciclostil, en la facultad, porque cuando estaba preparando mi tesis sobre revistas literarias de principios de siglo XX, también un poco a caballo entre el XIX y XX, me encontré muchas veces, tantas como 30 y tantos artículos firmados por Carmen de Burgos en aquella magnífica revista que era La Esfera. A veces se olvida que Carmen de Burgos escribió en La Esfera. Pero voy a empezar por contarles una historia. Me van a permitir, es una historia que seguramente algunos de ustedes o muchos de ustedes conocerán, pero yo creo que voy a ser muy breve. Es una historia que tiene que ver con las 1001 noches. En 1906, Carmen de Burgos, aunque supongo que esto ya se ha dado en el ciclo, pero bueno, no está mal repetirlo, regresa de París y crea una reunión semanal aquí en Madrid que se denominó la Tertulia Modernista. En allá que acudían periodistas, músicos, artistas, casi todos los intelectuales que pasaban por Madrid terminaban asistiendo a aquellas tertulias, ¿no? Y allí Carmen de Burgos conoce a Ramón Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna no había cumplido todavía los 20 años, tiene 20 años menos que Carmen de Burgos, y se convierte en un admirador, era un hombre muy perseverante y se convierte en admirador, la esperaba a la salida de los sitios, en admirador de Carmen de Burgos, y solo 3 años después se convierte en su amante, que lo fue durante 21 años, y bueno, luego contaré, aunque ya creo que habré hablado, pero por qué rompen y tal. Bueno, pues porque si rastrean ustedes los gustos de Colombín, que es algo que a veces se olvida, desde muy pequeña, con 12 años le regalan una traducción, un libro, unos Reyes Magos, le regalan un libro de las 1001 noches. Y ella toda su vida le acompañará. Ese libro es un libro que conservó prácticamente hasta su muerte, y marcaba algunos relatos concretos. Y uno de los relatos que marcó es este que yo les voy a contar muy brevemente, y después les diré por qué lo cuento. Habla de un mercader en Bagdad. Voy a resumir mucho esta historia. Un mercader en Bagdad que un día se encuentra mal y le pide a su criado de confianza que vaya al mercado por él. Aquel hombre acude al mercado y en el centro del mercado se encuentra la muerte, y la muerte le mira fijamente. Este hombre, asustado, corre a casa a refugiarse y le cuenta a su amo, al mercader, le dice: ¿qué pasa? Y es que iba al mercado, he entrado, ahí estaba la muerte y se ha fijado en mí. Y entonces le dice el mercader: ¿qué puedo hacer? Dice: bueno, pues yo voy a escaparme, voy a huir de esta ciudad. Sí, y el mercader decide prestarle su caballo más rápido, su caballo más resistente, y este hombre dice: me iré lejos de aquí, me iré hacia Samara, que es una ciudad en la que nunca he estado. Y efectivamente coge el caballo y sale a toda velocidad hacia Samara. Y se queda rumiando en casa el mercader porque ha perdido a su mejor criado, y decide ir a pedirle explicaciones a la muerte. Va al mercado, allí sigue la muerte, en el centro del mercado está. Le mira, se dirige a ella directamente y le dice: ¿con qué derecho te has fijado en mi criado, una persona joven, una persona fiel, una buena persona que merece más futuro, cuando hay tantas personas en las que te puedes fijar y que merecen o que están más próximas a la muerte? Y la muerte le contestó: no, yo no me fijé en tu criado, simplemente lo que reflejó mi rostro fue la sorpresa de encontrármelo aquí hoy en el mercado de Bagdad, cuando esta noche tengo una cita con él en Samara. Sí.
Esta historia, Gómez de la Serna lo deja escrito en 3 ocasiones, prácticamente todos los años, cerca de las Navidades, en las épocas en las que estaba, Carmen de Burgos le pedía que se la contase. Como buen contador de historias que era Gómez de la Serna, se la contaba. Pero incluso cuando rompieron, luego lo comentaré por el tema de la hija de Carmen de Burgos, que tiene un lío con Gómez de la Serna, ¿no? Pero cuando rompen, en 1929, ella le dice: este adiós es la muerte, así es el destino. Y le suplica que le cuente por última vez la historia, y Gómez de la Serna se la vuelve a contar, se la cuenta por última vez. Como después mantuvieron, no fue la última vez, porque como después mantuvieron amistad, alguna vez más se la contó. Pero bueno, yo he venido aquí digo esto porque una de las cosas que decía Carmen de Burgos es que las historias de las Mil y una Noche le acercaron al reportaje, y el reportaje le acercó. Ella veía los relatos de las Mil y una Noches como reportajes, y el reportaje le acercó al periodismo. Pero ¿cómo llega al periodismo Carmen de Burgos, ¿no? Con solo 16 años, en 1883, y en contra, por supuesto, de la familia, que el padre se puso como una hidra, se casó con un señor que era un pintor, una persona bohemia y periodista también, Arturo Álvarez Bustos se llamaba, que era hijo del entonces gobernador civil de Almería, que se llamaba Mariano Álvarez. Y este hombre, además, que era un hombre con mucho dinero, era el dueño de la empresa tipográfica en la que se imprimía el principal diario de la capital, de Almería, en aquel momento. Y Carmen de Burgos, que enseguida sufrió, este hombre, el marido, las infidelidades, desaparecía de casa, se hizo muy, muy amigo de su suegro, y se pasaba los días en la redacción, pero también bajaba talleres, y por eso era una buena tipógrafa, Carmen, que a veces se olvida eso, era una buena tipógrafa Carmen de Burgos. Se familiarizó con todo aquello, y a partir de 1902 empieza a colaborar en El Globo. Antes voy a dar un dato que traía por aquí, porque es curioso, ¿no? Cuando en el 19 se habla de eso que decías tú, en el 19 todavía el periodismo, hasta bien entrado el 19, el periodismo no explota en España, ¿no? Cuando en Inglaterra ya es clarísimo la industria de la prensa escrita, todavía aquí estamos un poquillo así, y no será hasta final, aunque es a final del 18 cuando coge auge. Esto es en el último tercio del 19 y, por supuesto, en el primer tercio del 20. Para que se hagan una idea, en los 3 primeros lustros del siglo se pasó de 1.347 periódicos en España, en 1900, a 1980 en 1913. En solo 13 años aumentaron 80 cabeceras en el país. Y había en aquel momento, 1913, un periódico por cada 15.106 habitantes. Y se pasó de 10.076, se pasó en 13 años a 15.106. Y ciudades como en Madrid se editaba un periódico por cada 1.914 habitantes, en Barcelona uno por cada 3.535. Solo 60 años después, estas cifras habían caído prácticamente a la mitad. Bueno, pues en esta eclosión tienen mucho que ver, y pues, generalmente no se les reconoce su papel a las mujeres, ¿no? A partir de 1902 colaboró con el periódico El Globo. Voy a leer algo para no olvidarme de algún tema. Colabora con el periódico El Globo, en el que escribió una columna titulada Notas femeninas, que analizaban asuntos como la mujer y el sufragio o la inspección de las fábricas obreras. Lo que en principio había nacido, como lo que tú comentabas, como una especie de columna sobre moda y sobre
también le habían comentado que escribiese sobre maternidad y cosas de ese tipo, ella enseguida viró hacia temas que le interesaban mucho más, ¿no? Como es todo lo relativo a lo social, ¿no? En 1903, Augusto Suárez de Figueroa funda el Diario Universal y la contrata para llevar una columna diaria titulada Lecturas para la Mujer. Y por sugerencia, la idea de Colombín no es de ella, supongo que esto habrá salido ya en el ciclo, pero es del propio Augusto Suárez de Figueroa, ¿no? Y así empieza a firmar, y con ese, aunque después hablaremos de otros seudónimos que utilizó, empieza a firmar como... Era la primera vez, es la primera vez, aunque fuera un poco mayor Sofía Casanova, es la primera vez que una mujer fue reconocida como periodista profesional, tuvo carné de prensa y fue asumida por toda la redacción, una redacción evidentemente absolutamente masculinizada, pero que ya la consideran ya una más, ¿no? O uno más. En su columna, Carmen de Burgos trataba de modas y modales, pero introducía ideas que ya se estaban popularizando en otros países, como el derecho al voto, del que luego hablaremos, ¿no? Hizo campaña para que se legalizara el divorcio, lo que le valió la admiración, por ejemplo, de Ginés de los Ríos o de Blasco Ibáñez, que Blasco Ibáñez parece que tuvo algo más que amistad con ella en un momento determinado. Pero, bueno, luego también hablaremos de esto, los ataques por parte de la Iglesia, fundamentalmente, y de los sectores conservadores, se empeñaron en desacreditarla, ¿no? A finales de 1906 retoma su labor, ella está como año y medio sin escribir, y a finales de 1906 retoma su labor docente y periodística, ella era maestra de profesión, de formación, y lanzó una campaña en Heraldo de Madrid a favor del sufragio femenino con una columna titulada El voto de la mujer, una columna que era muy, muy, muy seguida y que hizo que algunas de las cosas cambiasen muy cerquita de aquí, en la carrera de San Jerónimo. Cuando vuelve de Francia, crea una reunión semanal, de la que ya he hablado, en la que por allí pasa todo el mundo, pero ella hace especial amistad con 5 personas: Eduardo Zamacois, Salvador Rueda, Juan Ramón Jiménez, Cansinos Asens y el propio Gómez de la Serna. Trabajó en tras el desastre del Barranco del Lobo, en el RIF, ella se acerca y también hay que considerarla como la primera corresponsal de guerra. En este tipo de glosas se suele tender a la geografía y se suele tender, pero en este caso yo creo que cada una de las cosas que estamos diciendo está documentada y se ajusta a la realidad, ¿no? Por hacer un repaso así muy rápido, ya trabajó asiduamente en el Universal, en el Globo, en la Correspondencia de España, en el Heraldo de Madrid, en el Heraldo de Málaga, en La Esfera y en ABC. Firmó, además de como Colombín, como seudónimos como Perico de los Palotes, esas corresponsalías de guerra las firmaba como Perico de los Palotes, como Gabriel Luna, como Raquel, como Norín y como Marianela. Y aunque tuvo detractores, y también los tuvo, claro, los detractores la conocían como la Dama Roja o como la divorciadora. Y ella escribió sobre esas mofas con muchísima ironía y con mucho acierto, ¿no? Lo que está documentado en este momento, a lo largo de su vida publicó en torno a 9.750 artículos firmados en prensa y en periódicos y revistas, y como ya se ha dicho, para febrero de 2008 está anunciada la publicación en 2 tomos del libro sobre la obra periodística de Colombín, de Concepción Núñez Rey, que recogerá 300 textos emblemáticos de esa larguísima serie que estamos todos esperando realmente con mucha expectación, ¿no? Fue una periodista total, si nos atenemos a esto del periodista total, fue una periodista total, lo fue así, que cultivó la crónica, escribió editoriales, columnas, reportajes y entrevistas. Utilizó mucho, y esto es muy curioso porque además fue una adelantada, utilizó mucho el entrecomillado en las entrevistas. Le gustaba más entrecomillar en el corazón, en el cuerpo de un reportaje, que publicar la entrevista así aislada. En ese sentido fue mucho más una reportera que una
que una entrevistadora, ¿no? Y eso clarísimamente se adelanta a su tiempo, porque solo 10 años, 15 años después, el entrecomillado se pone de moda en el periodismo mundial de la mano, una vez más, del New York Times, ¿no? Fueron temas clave de su labor periodística: la infancia desvalida, a la que dedicó más de 40 de los artículos que seguramente se recogerán en este libro, en el de Concepción Núñez; la situación de indefensión de los trabajadores; el divorcio; la lucha contra la pena de muerte; las campañas a favor de los derechos y muy especialmente el derecho al voto de la mujer. Esos fueron sus temas clave. Tengo 3 minutos y los voy a aprovechar. Voy a contar muy rápidamente por qué ella, que es un dato curioso que también a veces se obvia, ¿no?, que por qué ella rompe con Gómez de la Serna. Gómez de la Serna, otra de las cosas que en todos los documentos salen es que él no pagaba nunca. Bueno, no se recuerda que haya pagado muchos cafés ni en el Pombo, pero ella pagaba siempre. Y en ese sentido estaba completamente entregada a él, ¿no? Tuvieron una crisis importante cuando tuvieron que vender, porque viajaron juntos, compraron una casa juntos en Portugal que tuvieron que vender, y eso de ahí se rompió un poquito la cosa. Pero en 1917... ¿Perdón? ¿Quién pagó la casa? ¿Quién pagó la casa? La casa la pagó ella. Ah, bueno, y además está completamente documentado. La casa la pagó ella. 20 años mayor. Bueno, pero... Ya. Tenía más solvencia. A ver si nos echamos una novia mayor que nos pague todo. En 1917, su hija, la hija de Carmen de Burgos, se casa con el actor, también, que era una actriz regularcita, se casa con Guillermo Mancha y se trasladan a América, ¿no? Solo, bueno, unos años en el 28, 29, en el 29, a principios del 29, tras el fracaso de su matrimonio, regresa a Madrid y no consigue trabajo, pero por fin Carmen logra que esté incluida en una obra de Gómez de la Serna, Los medios seres, que fracasó estrepitosamente en taquilla, pero en la que trabajaba la hija de tal. Gómez de la Serna, solo al tercer ensayo, Gómez de la Serna y esta señora se enfrascan en una relación que durará poquísimo, mes y medio, pero ella lo asume como un desastre. Incluso hay quien dice, y esto Concepción Núñez estaría bueno que... Hay quien dice que tiene un medio intento de suicidio, un conato de suicidio, pero rompe irremediablemente con ella, con él, y aunque rompe, siempre conservó una amistad, pero dejaron, por supuesto, de vivir juntos y dejaron todo esto. Y acabo ya con, recordando lo obvio, ¿no? Tras la guerra civil y la victoria del franquismo, esta mujer, su nombre fue incluida, es la primera mujer que fue incluida en esa tétrica lista de autores prohibidos. Y en el silencio vivió muchos años. Acabo. Es emocionante y debe llevarnos a la reflexión en estos tiempos en los que no son pocos los que se empeñan en levantar muros y en establecer fronteras y, en definitiva, en no mirar mucho más allá de su ombligo, en legitimarse incluso, creerse legitimado para despreciar al que tienes al lado, rescatar la figura de quien hace más de un siglo nos dejó un ejemplo de mente abierta, de ejercicio de democracia real, Carmen de Burgos Colombina, alguien que al recordarla y al leerla nos hace más abiertos, más lúcidos y en definitiva mejores. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Sí, porque resulta complicadísimo realmente resumir la inmensa actividad, y la periodística es realmente solo una de las facetas de esta mujer, que también tuvo una vida política muy interesante, pero la periodística fue muy atractiva. Ahora nos trasladamos rápidamente con Antonio Torres a conocer otra de sus facetas, para hablar de esos protagonistas de una de sus obras. Bueno, le vamos a ofrecer
Buenas tardes, buenas noches. Les vamos a ofrecer una información de 1 minuto sobre la exposición que ha tenido lugar, que acaba de cerrarse aquí en Madrid, en la Biblioteca Nacional, sobre Carmen de Burgos. Solo son imágenes, no hace falta sonido, no, es que imágenes que vean la obra inmensa de esta mujer. Bueno, sí. No, interesa que vean la exposición, no hace falta, ya va a empezar. Si es la inmensa obra... bueno, lo explico yo, no hace falta el sonido. Esta es la manta, no hace falta, lo explico rápidamente. Ellos están viendo la manta, ustedes están viendo la manta. Esta manta es la de 1928, que hemos ofrecido en exclusiva, porque hasta ahora no se había mostrado por la familia. Seguramente irá a un futuro museo en Níjar, que me decía la alcaldesa el otro día, o irá a otro museo en Almería o a Madrid, o lo que sea, pero se quedará en Almería seguramente en alguna obra, porque esa manta tiene 100 y pico años. Es la que llevaba el protagonista real de Puñal de Claveles o de Bodas de Sangre, el novio, cuando se fue con la prima y cuando recibió 3 disparos cuando él escapaba con la huida de la prima. Entonces son protagonistas. Antonio Ramos, este es un maestro de periodistas que fue uno de los primeros que entrevistó a los protagonistas reales junto al fotógrafo Ricardo Martín Morales. Son distintas obras. Esta es Paca la Coja, protagonista real. Esta es una sobrina suya de 53 años que nos acaba de decir pues cómo era de noble esta mujer, muy estigmatizada y en silencio, o bien por voluntad de ella o por el qué dirán, o el sino, que es una palabra muy andaluza, muy almeriense, cuando sucede algo trágico, ha sido el sino. Bueno, y este es el cortijo real de la boda, que es muy conocido, abandonado, donde hace falta reclamamos desde aquí, pues rápidamente, pues que se ponga en valor y se puedan hacer obras. Y esta es la obra. Y nos vamos a ir rápidamente al otro, que esta es una chica, familia también de Paco Montes, del fallecido, que van a estrenar un documental que se va a estrenar ahora, coincidiendo con los 100 años del crimen de Níjar, que ocurrió en julio de 1928, y ahora se cumplen años, se cumplen 90 años en julio. Y bueno, y lo de la exposición, aunque se ha hecho aquí en el Ateneo de Madrid, una exposición, hay alguna obra ahí que hemos podido ver. Esto es lo que han visto todos los que han venido a Madrid a la Biblioteca Nacional. Y es un resumen que en 1 minuto les ofrecemos, para que vean, los que no hayan ido a la Biblioteca Nacional, como ya se ha cerrado la exposición, que vean lo que ha habido allí. Dos almerienses que me acompañan, José González, Ana Amalia Obrero. Hay muchos almerienses aquí, Clemente, historiador, amigo de Mojácar, Ana Torregrosa, una gran periodista, autora de Campo de Mauthausen, de los campos de concentración, está por aquí. Está Juan Francisco Torregrosa, profesor de la Rey Juan Carlos y autor de decenas de libros y de documentación, un especialista, maestro de periodista, y está la gran Rocío Amores, jefa informativo de Canal Sur Radio y Televisión, una de las primeras mujeres que viajó en patera, el ponerse al otro lado a ver las mafias de las pateras en el año 91-92, ganó un premio de periodismo, y que está aquí, ha venido también a acompañarnos, está mi familia aquí también, me ahorran mis sobrinos, mi suegra, mi mujer, y grandes amigos que hay aquí que veo de toda España, ¿no? Primeras mujeres que pertenecieron a la institución de aquí, del Ateneo, junto a Blanca de los Ríos y Emilia Pardo Bazán en 1905. Es decir, que si aquí ha estado en 1905 Carmen de Burgos y que un periodista de Almería esté aquí o estemos aquí, pues para mí esto significa muchísimo y es, como digo, un gran privilegio. También estuvo aquí en 1905 Rubén Darío, que intervino en el 3er centenario de la publicación del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Otro grande almeriense, el poeta de la Alpujarra, de Laujar, Villa Espesa, amigo de Colombine y de Rubén Darío, pasó también por aquí en 1913 y habló sobre agua y poesía, porque veremos que Colombine también habla de la necesidad del agua para todo el sureste.
y nuestro poeta de Cuevas de la Almanzora, Sotomayor, tenía una obra, un poema, no sé, la seca, ¿no? La seca, que es necesaria, y el agua es la gran demanda histórica de todo el sur. Otra almeriense que estuvo aquí fue la senadora socialista por Almería, Martirio Tesoro, para hablar sobre igualdad en 1990, acompañada por la añorada Margarita Retuerto y por Carlota Bustelo. Hoy estoy rodeado de almerienses, el gran Domingo Leiva, también uno de los fotógrafos más importantes de autor del panorama, y como ha dicho él, recorriendo todos los continentes, y veréis que os va a sorprender con imágenes salvajes donde le saca todo el fruto a la luz. Ha hablado de José Ángel Valente. Con José Ángel Valente brevemente tengo una anécdota y un privilegio, a lo mejor algún día lo escribo. Todas las tardes, cuando estaba en Almería, venía a tomar café conmigo. Por la tarde, lo pueden decir ahí, cuando la muerte de Alberti, yo venía de Sevilla, de viaje, y estaba allí esperándome. Con Manolo Falce, otro gran fotógrafo, el primero que escribió sobre crítica fotográfica aquí en el país, Manolo Falce, a los que admiramos, y tenemos al gran premio de la fotografía, Pérez Siquier, que ayer cumplió 85 años, ayer fue jueves, 85 años, y estuvimos el otro día, le acompañé a otra periodista, Teresa Costella, que le ha hecho una entrevista para el País Semanal de Color, que saldrá en 2 o 3 semanas, esa entrevista de 3 o 4 páginas y tal. Bueno, pues muy agradecido. ¿Y por qué también cito yo con intención a mi amigo Domingo, que fuimos compañeros de instituto? Él se ponía una toalla por la noche para dormir, una toalla fría. Algún día me explicará por qué se ponía esa toalla con el frío que hacía, y una toalla fría, no lo entiendo. Pero ya lo explicará algún día el misterio ese en el instituto. Y bueno, ¿por qué hablo de él? ¿Y por qué hablo de este señor también, que tendrá que ver vinculaciones con Garrucha, con Alhama? ¿Por qué? Porque por aquí también estuvo un presidente, el primer presidente de la República, el más grande de los almerienses, don Nicolás Salmerón, que estuvo, y uno de los premios instituidos sobre derechos humanos, yo no sé si se han abandonado o sigue, algunos de ellos en algunas ediciones se entregan aquí. Es decir, estamos rodeados de todos vosotros, y esto es un privilegio, pero voy a pegarle un empujón a esto porque me puedo ir. Y es un homenaje también. Él ha dicho de Colombines. Yo no es que sea anti-Colombines, soy un enamorado de Colombines, de la precursora, y aquí nos trae. Pero yo siempre lo llevo diciendo en mi primer libro de 1996 de la radio, en Soñar la Radio, o en Mujeres de Palabra, un libro que está agotado. Yo siempre he hablado de Josefina Caravia como la primera mujer redactora de lo que es un periodista, de meterse en la redacción, llegar a las 8, a las 9, a las 10 de la 11 y salir a las 6 o 7 de la tarde. Con Josefina Carabias, pues ha sido todo en el periodismo. Ha roto techo de cristal. Si Colombines fue la primera que fue a la guerra a Marruecos, Josefina Carabias fue la primera que en el exilio de la guerra civil se tiene que ir, y luego habla con Juan Aparicio, otro almeriense que fue el jefe de la censura durante el franquismo y precursor de la escuela, y pacta con él. Juan Aparicio le dice: vente para acá, no te preocupes que no te vamos a hacer nada, yo soy jefe de la censura, tú empiezas firmando con seudónimo. Empezó a firmar con seudónimo, Josefina Caravia, pero va a romper techo de cristal. Yo la adoro y la hablo mucho de ella. Soy un enamorado también de Josefina Caravia. En 1955 rompe con ABC y con otros periódicos, rompe ese techo de cristal, y es la primera mujer que abre, y es corresponsal en Estados Unidos. Y además de eso, Josefina Caravia fue la primera para mí, para la historia de la televisión, que no se ha citado. Yo sí lo he citado en un libro, no es por sacar el pecho, pero fue la primera periodista que retransmitió y ofreció la primera boda mediática de la historia, la de Balduino y Fabiela. En los años 60, evidentemente, fue una televisión donde la gente no tenía ni luz eléctrica ni nada. ¿Quién tenía una televisión en el pueblo? El cura, el médico, el juez o alguien que tuviera inquietud, donde la gente iba a las calles a ver la televisión. Bueno, pues ahí estaba Josefina Caravia. Lo estaba también para la editorial católica, que era el Ya, Vocento, los periódicos Ideal en Granada, en nuestra tierra, Ideal Gallego, que ha citado de Gallego, Hoy de Badajoz, por si hay alguno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo también, mi homenaje desde aquí también a Josefina Carabias, que luego se hizo ateneísta también, se hizo socia de Ateneo, pero más adelante. Y fue también la primera redactora del informativo La Palabra, 1931-32. La Palabra, ¿qué es? La radio empezó como altavoz musical, no había estructura de jefe de programa, jefe de emisiones, ni nada. Pero cuando se empiezan las redacciones, en 1931,
cuando ya la radio ha dejado de ser altavoz musical, nadie le hacía caso, y los políticos ya para la República empiezan a ver. Luego llega la guerra civil, los bandos de uno y otro, no pasarán, el Queipo de Llano, la Pasionaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es 1931 la palabra? El precursor, la palabra es lo primero, lo que sería la génesis de hoy de los servicios informativos de la cadena SER. Yo estuve aquí también en marzo cuando recibí el premio de talento, pues fue una emoción estar por aquí, y vamos a centrarnos en Colombini y Federico García Lorca. Colombini y Federico García Lorca tienen muchas cosas en común. Los dos fueron silenciados por el franquismo, está claro. De Colombini no se habló nada en la prensa franquista. Franco dijo que no, de esta mujer, que no se hablara nada, silenciada. Y en Almería, que somos sus paisanos, porque ahora todos estamos hablando, escribiendo y se han publicado libros, en 1974 es la primera vez que suena el nombre de Carmen de Burgos en Almería. 1974. Y es Carmen Conde, la primera mujer que ingresó en la academia. Entonces Carmen Conde le dice a todos los que había allí, entre ellos el poeta Juan José Ceba y Ana Martínez Marín, que fue una de las primeras estudiosas en Carmen de Burgos, les dice: oye, que tenéis aquí una mujer que tenéis que procurar, estáis bien que estéis aquí conmigo, pero hay una gran almeriense universal que se llama Pom Pom Pom, y se empieza a trabajar. Y otro periodista es José Miguel Navero. Navero, padre, que fue un gran periodista de los años 60, 70, y era estaba también obligado a hablar, además de periodista, era primo del entronque de Carmen de Burgos, de la familia Carmen de Burgos. Él, su hijo, el añorado Miguel Navero, fallecido recientemente, autor de La ciudad del sol, de una novela, hablaron mucho sobre Carmen de Burgos, como el periodista Diego Martínez. Luego han seguido hablando sobre Carmen de Burgos bastantes personas. En los protagonistas reales de Puñal de Claveles encontramos a una persona, ya lo sabéis. Hay un novio, una novia, una huida, un amor en secreto, un drama y una serie de personajes que tienen algo en común, como se van a poner de manifiesto en las fotografías de Domingo. Tierra de esparto, de una tierra necesitada de agua, donde allí sobre todo predominaba el analfabetismo, la emigración, y en esos años difíciles, aunque después, ahora el campo de Níjar es un ejemplo para todos, donde se venden tomates y pimientos a media Europa, donde los invernaderos se han modernizado, donde son un ejemplo de utilización del agua, que demandan más agua porque hay una sequía. Y como decía Carmen de Burgos, tengo una frase aquí que decía Carmen de Burgos: el agua es un antónimo de Almería, quizá por eso la lluvia tiene que ser aquí más que torrencial, constante, para que aunque delgada al final acabe calando hasta los huesos, decía Carmen de Burgos. Luego tengo que decir que Casimiro, como he dicho, era un hombre bueno, bondadoso. Yo lo entrevisté en 1985. Luego, despuésmente, José Luis Gómez vino a estrenar Bodas de Sangre, el estreno mundial que se hizo en Almería con Kitty Mamber y otra serie de actores. Él no quiso ir, no quiso ver una foto de Paca la Coja, de la novia, pero siempre fue elegante. Y una característica que tenían las familias es que, pese al acontecimiento con perfiles de amores y traiciones, las tres familias mantenían una relación de respeto, sin que a lo largo del tiempo haya que destacar algún desencuentro grave entre las tres familias implicadas. Lo más sonoro es que Paca, la novia, no quería saber nada de su hermana, ni de su cuñado, José Pérez, condenado por el crimen en aquella Almería. Níjar, como he dicho, es un extenso municipio, el más importante, el más grande de Almería, sin duda es del tercero de España, después de Gijón y de Lorca, es un más grande. Y para ir resumiendo y acabando, quiero decir que Paquita, ¿cómo se hizo nosotros?
Esa foto que quiero subrayarla de esa señora de luto riguroso que está intentando levantarse de la silla, esa foto al autor, porque nadie nunca lo ha citado a los fotógrafos, es de Ricardo Martín Morales, que entró por el tejado. Yo hice una foto, bueno, Cristóbal Manuel, el fotógrafo del País, Premio Ortega y Gasset 2010, y yo estuvimos, por iniciativa mía, a hacer un reportaje de los protagonistas reales. Yo lo grabé, como he dicho antes, con Casimiro en el 85, y luego me tiré un domingo por la tarde, desde las 2 de la tarde hasta las 5, esperando en mi R5 con las puertas abiertas a que se fuera toda la familia. E hicimos una violación del acto aquel. Por lo tanto, esa foto la tenemos, la tiene el País en documental y tal. Y siempre dije que esa foto no se publicara porque no teníamos permiso. No somos unos amarillistas, ni era un robado, como se dice ahora. Mantenemos una dignidad y esa foto está. Pero esa foto, ¿cómo la conseguimos? Señora, yo hablándole, señora, no somos atracadores ni vamos a hacerle daño. Ella es la butaca. Le vamos a hacer una foto, que esta foto permanece a la historia de España y de la literatura. La tenemos, algún día la publicaremos. El otro día con Cristóbal Manuel hablábamos de este tema. Y Ricardo Martín Morales, que yo no sabía de esa existencia de esa foto, y por eso lo cito, porque en todos los periódicos y revistas nadie dice que esa foto, con lo que costó, entró por el terrado, por la chimenea, por tal, y esperando que la familia se fuera. Por eso el único periodista que va al entierro de Paca la Coja soy yo. Se publicó en El País, y pincháis Google, Antonio Torres tal, entonces salió y luego al día siguiente en todos los periódicos. ¿Qué ocurre? A mí como dice Juan María Rodríguez en un artículo de Diario 16, para no decirme a mí mismo, autocitarme a mí, que sería feísimo, entonces Juan María Rodríguez, el silencio se rompió con el periodista Antonio Torres, ¿qué tal? Voy a concluir, si me da, como ha dicho también los otros protagonistas, como ha escrito Federico Utrera, ha escrito sobre Carmen de Burgos, Concha, que ha estado aquí en la conferencia, ya lo diría, está preparando con también el Centro Andaluz de las Letras de Andalucía una gran obra periodística que se va a editar el próximo año, y como ha dicho también, era una avanzada, no era una política, era una avanzada para mejorar la sociedad, la vida de los hombres y mujeres. Y reitero, conclusión de una línea, para mí es un orgullo estar aquí, hablar de Carmen de Burgos. Podemos ampliar más, pero tenemos que ajustarnos al tiempo, y como estuvo aquí Carmen de Burgos en 1905, lo digo, es el mejor regalo. Yo estuve en marzo aquí recibiendo un premio de talento de la Academia. Para mí es un regalo estar aquí en Madrid, en el Ateneo, hablando de Carmen de Burgos. Eso es impagable. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, porque además está siendo, yo creo que muy interesante para todos conocer ese origen de una obra universal tan importante como Bodas de Sangre, ese origen periodístico, y el origen periodístico que tiene la versión que dio ya literaria también en su obra Puñal de Claveles la propia Carmen de Burgos, que además se dice que su visión es mucho menos amarga, la de Carmen de Burgos, o sea que es una visión siempre más positiva, más optimista, ¿no? Y vamos a continuar con esa faceta literaria. A mí como periodista también la verdad es que me gusta mucho conocer ese origen en la vida real, en los acontecimientos periodísticos de muchas grandes obras literarias, que es un tema muy interesante a tener en cuenta. Como tenemos mucho de lo que hablar, pues ahora continuamos con ese mismo aspecto literario de Carmen de Burgos, y con José Siles, que nos va a hablar precisamente de una de sus obras, de La Malcasada. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye? Sí. ¿Se me oye? Sí. Buenas tardes. Bueno, mi labor es hablar sobre una obra concreta, sobre una novela concreta de Carmen de Burgos, que quizá no sea la más celebrada, porque no tiene ciertas connotaciones relacionadas con la fama de otros autores, pero de eso diré unas palabras un poco más adelante. Después de leer y releer esta obra, uno llega a la fácil conclusión de que se trata de una novela autobiográfica. Aquí leemos, nos enteramos de la odisea de una mujer que trata de independizarse de su marido en un contexto provinciano, muy provinciano,
y muy pacato. Y ya sabemos, porque eso está perfectamente investigado, que a quien se refiere Carmen de Burgos es a ella misma. A ella misma, que aquí se hace llamar Dolores, y a su marido Antonio. Este marido, mucho mayor que ella, es un crápula, es un hombre disoluto, es un borrachín y es un hombre extremadamente machista, como todos los que en realidad, yo diría todos no, menos uno o dos, salen y figuran en la novela. Entonces esta mujer, muy joven, va a tratar de luchar contra las leyes que en ese momento están vigentes sobre la entidad llamada matrimonio. Es un matrimonio para el que está permitido en aquella época. Yo he calculado, aunque nunca se dice en la novela, que esto transcurre entre 1898 y 1899. Curiosamente, el desastre del 98 nunca se menciona. Está todo centrado en el problema, en el conflicto de Dolores. Pues bien, ella procurará hacer uso de las leyes que en ese momento existen y que permiten una separación, una cierta separación, pero que en realidad es más externa que interna, es decir, es un poco figurada, y el marido sigue conservando sobre la mujer un dominio bastante grande, aunque ella puede irse a vivir a otro domicilio, que aquí curiosamente este hecho jurídico se llama ser depositada. Esta mujer es depositada en otro domicilio. Y ahí todo esto es el nervio narrativo de la novela, que se mantiene desde el principio hasta el final y acabará en una tragedia. En realidad la obra, esta novela, tiene bastante de tragedia. Tiene de novela y tiene de tragedia. Pero incluso tiene de tragedia desde el punto de vista teatral, desde el punto de vista formal. Y se va configurando, conforme avanzamos, en páginas de una brillantez literaria excepcional, que desgraciadamente son poco conocidas porque, como han dicho mis compañeros de mesa, pues esta autora desaparece en las nieblas de la censura y de la revancha política durante muchísimos años, y la verdad es que, claro, ya sabemos muy bien, cuando un autor pierde el tren, ese tren que pasa para todo artista y todo tren, pues y para todo escritor, pues la verdad es que retomarlo cuesta mucho. Ya no hay aquellos críticos que podrían haber elogiado y comentado su obra. Ya no figura en aquellos periódicos, en aquellas revistas. Bien, sobre estas páginas excepcionales que digo, y que yo creo que están muy cercanas a la brillantez levantina de la novelística de Blasco Ibáñez, sobre todo cuando se refiere a escenas almerienses, de la ciudad de Almería, que ella conoce perfectamente. Entonces aquí es donde ha decidido ejercer no un costumbrismo, como ha venido ejerciendo en tantos cuentos y tantos otros escritos, sino un realismo verdaderamente incisivo y con una potencia de retratar, de describir poco corriente. Voy a leer un par de parrafitos que se refieren a la procesión de la Virgen del Mar, que es una fiesta cumbre
equivalente en cualquier pueblo o ciudad española, y que todos los que se han educado en España, pues sobre todo de niños, han quedado impactados y han visto imágenes equivalentes o casi iguales a estas, y se podrá ver, y yo estoy seguro, cómo ella es capaz de darnos un retrato vívido y que no necesita ninguna explicación. Dice así sobre el momento en que se recoge la imagen de la Virgen, se recoge, ha terminado la procesión y se recoge de vuelta en el templo. Este parrafito dice así, simplemente: descansaron las andas un momento frente a la puerta, donde esperaban los monjes, unos monjes de Zurbarán con trajes de estameña blanca. El incienso envolvió la imagen en una humareda de incendio. El interior del templo lucía como un ascua ardiendo, o más bien como un horno lleno de llamas. La imagen se internó allí, se perdió, se desvaneció en la luz como si se quemara y se consumiera. Un poquito antes hemos visto los rostros de las personas que miraban, nos describe los rostros de las personas que, sobre todo mujeres, que contemplaban la procesión. La verdad es que la novela enfoca principalmente a la mujer, conoce a las mujeres perfectísimamente, y hay una gran diferencia entre la descripción que hace de las mujeres y la descripción que hace de los hombres. Bueno, pues en ese realismo que recorre toda la novela, es importante también el capítulo referente a los personajes. Y vuelvo a decir, sobre todo las mujeres. El de la tía Pepita es para mí un retrato inolvidable. Y lo voy a leer porque refleja no solamente una persona, un personaje, sino también lo que puede producir una sociedad como aquella, refinada, pero hipócrita y mojigata y farisaica, y al mismo tiempo con una cierta fineza y con una cierta sentido artístico y una gran experiencia mundana. Dice así de la tía Pepita: a pesar de sus años, tía Pepita conservaba la suprema belleza de su porte, de su línea y de su gran distinción. Había en ella una superabundancia de hermosura que parecía inagotable. Encorsetada, vestida de negro, con el traje ajustado sobre su cuerpo, lozano y esbelto siempre, con el cabello negro, alisado con el procedimiento de la goma y la pepita de membrillo o la zaragatona, en ondas alrededor de la frente, los ojos inteligentes y las facciones de corrección insuperable. Tía Pepita conservaba sobre todo la gracia de la sonrisa, que iluminaba aún de luz un semblante dulcemente macerado. Jamás se descomponía de palabra, ni de ademán. Tenía un ritmo de mesura y de ponderación. Se dominaba con un continuo estudio de todos sus gestos y movimientos. Su perfecto equilibrio, su ecuanimidad y su dulzura eran lo que constituía su mayor encanto.
Es lástima que no aparezca tía Pepita más de lo que aparece. Aparece en momentos puntuales, pero no es verdaderamente uno de los personajes más activos de la novela. Y la casa de tía Pepita era como una pequeña corte, donde todos se disputaban el favor de privados, en el cual no duraban, pero en el que alternaban sucesivamente con la buena y mala fortuna. Era la tía Pepita la que disponía, aconsejaba y resolvía en todas las cuestiones de la familia. Si este retrato es formidable, no es inferior el de la querida de Antonio. Bueno, Antonio tiene dos queridas, una es Lola y otra es Paca. De Lola, la autora le dedica solamente unas cuantas líneas, pero a Paca le dedica mucho más. Y Paca es como, con Paca vive él como en otro hogar, ¿eh? Tiene como otro sitio donde parar y comparte su tiempo con su esposa, es decir, con Dolores, y con Paca. Y aquella casa de Paca es también un centro de actividad política, rastrera y miserable, al tiempo que un encuentro de amigotes que se reúnen con Antonio para comer y beber. En tiempos de elecciones, los convites y las meriendas menudeaban en casa de la Paca. Se mezclaron allí los matones, los pequeños caciques de los pueblos, los ganchos, empleados para cazar electores. Tomaba aquella salita cursi de suelo con los ladrillos rojos siempre fregados y húmedos un aspecto de reservado de taberna. Al fondo se veía la alcoba, toda llena de espejos por todas partes, con la cama muy grande, muy alta, con colcha amarilla y sábanas de anchos embozos bordados. Ella, Paca, servía, les daba de refrigerios, de comer, de beber, y cuando se acercaba con la manecilla pequeña, corta, mantecosa, de uñas cuidadas, oliendo a colonia, más de un elector se quedaba mirándola con un deleite que no desagradaba a Antonio. Venían a traer los platos las criadas, muchachuelas todas jóvenes de carne morena, con las cabezas bien peinadas, llenas de flores y los pies en chancletas. Por la puerta atisbaba la hija, que cosía en el cuarto inmediato. Antonio no la dejaba salir de allí. Era hija de Paca, no conocía padre y se había criado a su lado sin que le diera más importancia que a un falderillo. Pero ahora, con sus 12 años, rolliza y ya desarrollada, comenzaba a turbar a Antonio. Bueno, pues yo lo que quiero querido con todo esto es que animarles a que lean esta novela. Esta novela, en todo este recorrido y este túnel de silencio de la autora, no se ha reeditado hasta 93 años después. Apareció en 1923, en un año muy desgraciado para los artistas, para las personas amantes de la libertad en general, que fue el año de la dictadura de Primo de Rivera. Y entonces, la verdad es pues no pudo encontrar un ambiente propicio. Luego después viene toda la posguerra. Así que en el año 1916 por fin se reedita la editorial Renacimiento, que es el libro que yo tengo en la mano, y en una biblioteca llamada de Rescate.
Y finalmente, lo que me gustaría señalar es que, vamos, subrayar por lo que percibo, y creo que se ha comentado aquí, que se está consiguiendo con todos estos actos aquí, en muchos otros sitios, en Almería, en Madrid, en otros, pues que se reivindique la figura de Carmen de Burgos. Pero reivindicar una obra es más difícil, es mucho más difícil. Cuando una obra ha perdido el tren, es muy difícil que ya los críticos, los profesores, los lectores vuelvan a reconocerla con la categoría que tiene. Y así hay grandes obras que sí, hay unos cuantos que dicen que fue una gran obra que no se lee. Pues bien, a ver si conseguimos que esta obra se lea y se reconozca como quizá también tenga la desventaja de que está escrita por una mujer en un tiempo en que el escritor, ser escritor era sinónimo de ser hombre, no mujer. Y con esto, simplemente nada más un detalle de tipo personal, que Torres ha mencionado a Naveros. Miguel Naveros, que murió hace poco tiempo, en realidad es el responsable, entre comillas, de que yo esté aquí. En el año 90 se celebró un muy interesante congreso sobre Carmen de Burgos en Bellas Artes, aunque no se le dé mucha importancia a ese congreso, no sé por qué. Vinieron especialistas de distintos países del mundo, y ahí estaba Miguel Naveros por correspondencia, solo por carta, y de pronto, sin saber por qué, puso en mis manos una fotocopia entera de la primera edición de este libro, sin decirme más, estoy hablando del año 90, y ya pasaron las semanas y deduje que es que querría hacer una edición, pero o él era más tímido que yo, o yo era más tímido que él. El caso es que nunca llegamos a comunicarnos y a hablar de que aquello se podía hacer una edición. Yo empecé a trabajar, tomé notas y conocí la novela entonces. Y por eso ahora me ofrecí al Ateneo a hablar sobre ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, la verdad es que está siendo un momento para recuperación no solo de figuras, sino de obras. Precisamente también en la editorial Renacimiento ha salido ahora la novela que se quedó inédita de Elena Fortún, de Encarnación López Aragoneses, que también fue pues una persona que escribió mucho, que todos conocemos por ser la autora de Celia, pero que realmente tiene una trastienda importante periodística y como autora de esa novela Sendero Oculto, que ha salido a la luz ahora por primera vez, y yo creo que también con mucho toque autobiográfico, como debe de tener La Malcasada, sin duda alguna. Y nos vamos ahora a otra de las facetas de esta mujer con tantas facetas, que es realmente como autora del libro de viajes, y de esto nos lo va a glosar por un lado Pepe González, y luego nos promete también esas fotos que tienen que ver con ese mundo de los viajes. Muchas gracias, Ana. Pues muy bien. Hace como unos 10 años aproximadamente, el gran poeta argentino Juan Gelman titulaba uno de sus libros de poemas Mundar, y decía que lo había titulado así porque uno llega a la conclusión de que lo mejor que puede hacer en la vida es mundar. Pero lo que tenemos inmediatamente que aclarar un poco es qué quiere decir este neologismo inventado por Juan Gelman de mundar. Pues bien, lo primero que se puede decir es que mundar es una palabra limpia de 6 letras que no se repiten, y que lleva en sus entrañas el sustantivo donde cabe el propio mundo, el mundo todo. Pero esta connotación de palabra limpia viene de su propia etimología, porque como bien saben ustedes, pues mundo en un principio significa limpio, en contraposición a lo inmundo, que es lo sucio. Lo segundo,
pues sería aclarar que mundar es un verbo que permite el objeto, el complemento, pero que no lo exige. De ahí que el poeta argentino dejara en el aire si se trataba de un verbo transitivo o intransitivo, y al crearlo antepusiera la belleza y la sonoridad por delante de su propio significado. Pero este significado se intuye, aunque no se tiene certeza porque de alguna manera está abierto pues al azar de lo que nos va deparando cada día y a la imaginación de cada cual. Por último, comentar que mundar tiene el carácter de mudanza, de desplazamiento, y supone una manera de ser y de estar en el mundo, acaso de viajar por el mundo. Y este es precisamente el significado, porque a mundar es lo que se dedicó, sobre todo en la segunda parte de su vida, a partir de ese corte, de ese viaje de Almería a Madrid en el año 1901, pues a mundar es a lo que se dedica en la segunda parte de su vida, como digo, Carmen de Burgos. ¿Acaso también siguiendo el consejo que nos dejaba Miguel de Cervantes, que como bien sabe deseó siempre haber viajado a las Indias? Nos hubiera dejado pues, probablemente uno de los mejores libros de viajes de la historia, pero bueno, no pudo hacer el viaje a las Indias, pero lo que sí nos dejó fue un consejo muy explícito, y es que el ver mucho y leer mucho aviva el ingenio de los hombres, no solamente de los hombres, sino también de las mujeres. Y yo creo que a eso pues se aferró, a ese consejo cervantino, se aferró Carmen de Burgos, porque Carmen había leído mucho y leyó mucho y vio mucho, viajó, pero Carmen no viaja de una forma cualquiera. Su viaje físico se acompaña siempre del viaje reflexivo. Ella no se dedica simplemente a mirar, sino que de alguna manera también interpreta lo que le dice su mirada. Ella sale de la comodidad del reposo de su casa y va hacia el encuentro del otro, hacia el otro. Y vuelve con lo aprendido del otro, que es otra de los grandes hechos de la literatura de Carmen de Burgos. Y siempre lo hace tratando de cambiar la realidad con un objetivo final, aparte del personal, aparte del viaje vertical, del viaje interior de ella misma. En el otro viaje, ella también tiene un objetivo claro, que es tratar de cambiar la realidad social de España, y cambiar la realidad social a través de la europeización del país, a través del progreso, que no es solo progreso técnico, sino es también, de alguna manera, bondad, solidaridad y justicia social. El viaje de Carmen es siempre una salida al exterior y, por tanto, una relación que involucra el acá con el allá, el aquí con el allí, y eso la liga con lo otro, con el otro. Viajó, por supuesto, para conocer gente, para conocer culturas, para conocer otras realidades sociales, para descubrir otros lugares, otros paisajes, pero también para experimentar nuevas vivencias y adquirir nuevos conocimientos que sirvan para el progreso de España. Pero además viajó como una forma de ir redactando su propia vida, de ir cumpliendo el deseo de hacer un mundo más ancho y habitable, donde la igualdad entre hombres y mujeres fuera una realidad, donde la justicia social fuera una realidad. Y para lo cual era necesario, como ya
recomendaba unos años después Constantino Cavafis, es un conocido viaje a Ítaca, que el camino sea largo, rico en experiencia y en conocimientos. Bien, Carmen de Burgos se valió de todas las posibilidades que ofrece el libro de viaje. Hizo artículos, hizo crónicas periodísticas de sus viajes, utilizó el género epistolar, que es otra de los recursos utilizados comúnmente por los autores de viaje, y escribió libros de viaje propiamente dicho. Y además, por si esto fuera poco, sus viajes alimentaron pues no un pequeño número de sus novelas, tanto largas como cortas, sino todo lo contrario, sino que fueron fundamento de su extensa labor narrativa. Según ella misma, ella dice que concibe el viaje como una gran biblioteca puesta en fila con los libros abiertos en lo más interesante para que se vayan leyendo al pasar. Y a lo largo de esta biblioteca, pues Carmen recorre las principales corrientes y etapas de la literatura de su tiempo. Bien es verdad que si observamos la trayectoria y el devenir de la obra de Carmen, pues vemos que la literatura de viajes de Carmen va desde el romanticismo al realismo, como ya nos ha explicado antes el profesor Sile. El romanticismo, uno de los primeros trabajos que hace es analizar la obra, interesarse y analizar la obra de Larra y de Leopardi. Ella recorre el camino del romanticismo al realismo, y luego también desde el modernismo, pues prácticamente a las vanguardias, pasando por la generación del 98 y por la generación del 14. Algunos llegan a encuadrarla en la generación del 98 y hay otros especialistas que la encuadran en la generación del 14, pero ambas generaciones tenían quizás un tema en común, que es el tema del paisaje. El paisaje es el territorio donde se ha puesto el alma de la gente. Es decir, de ahí la famosa expresión de la generación del 98 del alma del paisaje y el paisaje del alma. Es decir, es la mirada del territorio a través de la mirada del alma. Por eso no nos extrañe que ella misma, es una época, lógicamente nosotros tenemos quizás la mentalidad de encajonar las diferentes corrientes o las diferentes etapas históricas, pero esto en realidad casi nunca sucede. Es decir, en las diferentes épocas pues conviven diferentes corrientes, diferentes maneras de ser, etcétera. Y la época que le tocó vivir a Carmen de Burgos, entre el último tercio del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, pues es una época de amalgama. Es en lo científico y que en la literatura tiene el corolario del realismo y del naturalismo, pues es el momento en que las diferentes disciplinas se convierten en verdadera ciencia: la medicina, la química, la farmacia, etcétera. La expresión de Berthelot de que el concepto, la concepción racional ha suprimido la noción de milagro y lo sobrenatural, pues era un planteamiento de esa época, pero al mismo tiempo hay reacciones contra ese realismo provenientes del modernismo, y luego pues el modernismo y el simbolismo pues van caminando hacia las vanguardias. Y en ese sentido pues Carmen de alguna manera también asume ese amalgama, hasta el punto que ella misma llega a definirse
como una romántica realista o como una realista romántica, que en principio podían parecer términos contrapuestos. Pero ella dice que precisamente para no tener ninguna atadura que la ata y sentirse cómoda con lo que vaya saliendo al paso. Pero, como bien también apuntaba José Jiménez Lozano, uno en la mirada que hace sobre los territorios, sobre el paisaje, pues no puede dejar lo que lleva en los adentros, es decir, lo que lleva de carga personal en sus alforjas. Y en los libros de viaje de Carmen de Burgos, pues lo que ella lleva en sus alforjas es pues su infancia y adolescencia en Rodalquilar. Pues ya saben la famosa frase de Rilke de que la infancia es la verdadera patria. Bueno, pues esa mirada de Rodalquilar es lo que también se pone de manifiesto en la literatura posterior de Carmen de Burgos. No me voy a detener en lo que fue la infancia de Carmen en Rodalquilar, ni siquiera luego un periodo un tanto más oscuro en Almería, ya en la época pues previa y de su casamiento, porque además en la presentación de Domingo Leiva pues va a haber acompañando a la fotografía algunos de los textos que ella misma pone sobre cómo se sintió y cómo vivió su infancia en Rodalquilar. Como digo, Carmen en el año 1901 realiza no el viaje físico, sino el viaje interior probablemente más importante, deja atrás todo ese pasado, ese matrimonio encanallado en Almería, y con su hija, con la única superviviente de sus 4 hijos, con su hija María, viene a Madrid, se instala primero muy cerquita de aquí, en la calle Echegaray, en la casa de su tío Agustín, y posteriormente tiene diferentes domicilios aquí en Madrid. Y comienza la gran explosión, es como una explosión desde el 1903, como ha comentado Javier, en enero de 1903, pues la nombran redactora del diario Universal, y a partir de ahí pues comienza su gran eclosión literaria, con más de 100 novelas, miles de artículos periodísticos y fundamentalmente 3 libros de viaje. El primero de ellos es el titulado por Europa, y es un recorrido por Francia y por Italia, fundamentalmente en París y en Roma, y obedece a una beca de estudios de la Escuela del Magisterio para visitar esos países. El segundo, que es Cartas sin destinatario, es ya el primero por Europa, es de 1905. En 1911 son Cartas sin destinatario, y que recorre los Países Bajos, y la descripción que hace ella de ese recorrido está ya más próximo al realismo que antes comentábamos. En medio había hecho el viaje a Melilla como corresponsal de la guerra de Melilla en 1909, y en 1914 emprende su gran viaje, y además que da pie a su gran libro de viaje, que se publicó primero con el nombre de Peregrinaciones y se rebautizó un poquito después con el nombre de Viajes por Europa. Ella, partiendo de Suiza,
trata de recorrer los países escandinavos y la ilusión, el viaje lo hace acompañado de su hija María, acompañada de su hija María. Su gran ilusión es llegar hasta Cabo Norte y ver el espectáculo del sol de medianoche. Recorre de Suiza, Alemania, los países escandinavos y efectivamente llega a el Cabo Norte, y hay una descripción muy bonita, prácticamente como un cuadro impresionista del 98, en el último capítulo del recorrido, que se llama Phoenix Terre, y donde describe el espectáculo del sol de medianoche. No me voy a extender porque ya estamos acabando. Lo que sí es que trataremos de colgar con una ampliación de cada una de las intervenciones para ponerlo luego en la página web del Ateneo, y ahí, pues, si alguien de ustedes está interesado en profundizar un poquito más acerca de alguno de estos temas, pues ahí lo dispondrán. Pero para terminar, yo quería acabar, como decía, que aparte de estos 3 grandes libros de viaje, los viajes alimentaron una buena parte de la narrativa de Carmen de Burgos. Y por tanto, tanto en sus narraciones factuales como ficcionales, Carmen observa los espacios con miradas superpuestas, siempre buscando algo que está más allá. Como comenta Concha Núñez Rey, la más tenaz de las estudiosas de Carmen, a la mirada objetiva se superpone la de las impresiones subjetivas, la de las emociones personales, la del humor sarcástico, y también una mirada ética y una mirada existencial, una mirada, por ello, permanentemente activa y compleja. Sin embargo, acaba por concluir Concha Núñez que todos sus espacios se funden en 2 fundamentalmente: el de Rodalquilar, de su infancia, convertida en la imagen del paraíso perdido, y lo que ella llama y la búsqueda permanente de ese espacio de plenitud del paraíso por encontrar. Dice: mi espíritu siente ansia de extenderse, de penetrar en todo, de caminar por los caminos desconocidos. Quizás, y esto ya lo concluyo yo, por esta razón, a diferencia del drama lorquiano de Bodas de Sangre, basado en el mismo hecho, el crimen del cortijo del fraile, deja abierto el final de Puñal de Claveles, como antes se ha comentado, que es la novela con la que se cierra la producción narrativa. Al contrario que Lorca, ella deja el final abierto. ¿Y por qué? Pues quizás porque el futuro es siempre la puerta abierta al ideal de una vida mejor, de un mundo mejor. Con la mirada puesta en el paraíso perdido de Rodalquilar, Carmen de Burgos se lanza y nos invita a lanzarnos campo traviesa a la búsqueda del paraíso desconocido. Muchas gracias. Muchas gracias, y concluimos ya entonces con esa propuesta de un itinerario fotográfico por ese mundo de Carmen de Burgos que nos trae Domingo Leiva. Se fue. No funciona. No, perfecto. Vamos a ver. Es la ley de Murphy. Bueno, esto es la ley de Murphy. Ahí está.
Cuando Pepe me invitó a hacer esta presentación, yo era uno de esos millones yo era de la inmensa mayoría que apenas había oído hablar de Carmen de Burgos. Vamos, para ser más concreto, lo único que había oído hablar de Carmen de Burgos era mi amigo Juan Pardo, que tiene un hotel en Rodalquilar y tiene una sala de exposiciones que se llama Carmen de Burgos. Y ni siquiera me había inquietado por saber exactamente quién era esa mujer, ¿no? Y bueno, cuando empecé a ver quién era Carmen de Burgos, me encontré con que teníamos muchas cosas en común. Era una persona de Almería, era feminista y era roja. De entrada ya era buen síntoma. y cuando empecé a leer sus libros de viajes, me encontré con que también le hubiese encantado hacer fotografía, aunque ella era una gran fotógrafa, porque cuando uno está leyendo sus libros está viendo perfectamente una fotografía muy viva del sitio donde está. Dice: tengo hambre en los ojos, hambre de mirar como si en las pupilas se hubiese de verificar el fenómeno de la cámara oscura que impresiona las placas y conserva las imágenes. Yo quiero guardar esta grandiosidad del mar, del cielo y de las montañas dentro de mi ojo y poderlas reproducir. No me resigno a volver a vivir estos minutos, a no volver a vivir estos minutos. Eso que no podía hacer Carmen de Burgos por los imponderables de la época, yo lo he podido hacer y he tenido la suerte de poder ir a bastantes de los sitios a los que fue Carmen de Burgos, y lo que voy a intentar es contar un poquito cómo he vivido y cómo he visto yo esos escenarios que vivió Carmen de Burgos en paralelo a cómo ella los vivió. Lo primero que vamos a echarle un vistazo es a Rodalquilar, y voy a intentar mostraros, porque yo creo que el Valle de Rodalquilar se parece mucho al sitio donde vivió Carmen. Carmen decía que pasé la adolescencia como hija de la naturaleza, soñando con un libro en las manos a la orilla del mar o cruzando a galope en las montañas. Con los problemas que tiene el visualizarlo en una pantalla, en una proyección, ese es el Valle de Rodalquilar. Esencialmente es un valle entre dos líneas de montaña. Tiene un castillito que es, supongo que estaba más o menos como cuando vivía Carmen de Burgos, porque si algo tenemos los almerienses es que reparamos muy poco nuestro patrimonio histórico. Y quizá estuviese un poquito mejor. El Castillo de los Alumbres es un referente histórico del Valle de Rodalquilar y del patrimonio histórico de esa zona de Cabo de Gata. Y lo podemos ver aquí. Esta es la perspectiva que seguramente Antonio sabe, y Pepe sobre todo sabe muchísimo más sobre el castillo. Yo sé que es un castillo que es bastante fotogénico y bastante bonito. Aquí lo tenemos desde otro punto de vista. Y este es ese mar con el que vivía, que tenía como vecino Carmen, y que es en la zona de Rodalquilar es auténticamente espectacular. Es una zona de tierra caliza, de tierra arenisca erosionada, que hace unas formaciones auténticamente impresionantes. Los que no hayáis estado, muchos habéis estado seguramente en Cabo de Gata, pero si no habéis ido, ir a ver amanecer aquí al lado del castillo de San Ramón, el castillo de San Ramón, que es uno de los amaneceres que merece la pena de vivir en este mundo. La isleta del Moro, esta es una perspectiva muy personal. Realmente no se puede ver así, tal cual. Muchas de mis fotos tienen ese punto que no son visibles a simple vista, porque busco un ángulo de visión que no es abarcable ni por el ojo humano.
además esta la hice a las 5 de la mañana o así, en un verano en el que tenía poco sueño, por lo visto. La Isleta del Moro en una hora más normalita, y la Isleta del Moro, algo parecido a como la debió ver Carmen de Burgos, es un pequeñito pueblo de pescadores que tiene una canallada de las muchas que han hecho en la costa mediterránea, en la parte izquierda, que se empieza a ver, pero tiene una cresta de urbanización salvaje, en uno de los paisajes más bonitos posiblemente de la costa mediterránea española. Este es el Pozo del Fraile, que tiene un molino que sí que han reconstruido con bastante gusto, y para completar los paisajes que vivía Carmen de Burgos, las playas de San José, que son otra parte importante de ese paraíso natural del que hablaba Carmen de Burgos en la descripción de su juventud. El Cortijo del Fraile que comentaba Antonio es una de las auténticas vergüenzas que tenemos en Almería. Es un ejemplo de cómo era la vida en esta zona del campo de Níjar, además de ser el origen e inspiración de dos de las novelas más relevantes hechas ubicadas allí, la de García Lorca y la de Carmen de Burgos. El paisaje que rodea el Cortijo del Fraile en este momento está, ya veis que son sembrados de lechuga, que bueno, pues no le quedan mal. Gracias a todos.